Bueno, yo me presento, soy el doctor Mauricio Puello, soy el director de investigación y doctorado de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica. Aparte de ser ginecólogo-oncólogo, soy investigador. Mi área de atención ha sido el cáncer ginecológico y como lo menciona también ahí, me he dedicado también, aparte de hacer investigación, soy miembro de la Federación Internacional de Ginecólogos Obstetras. Por lo tanto, he participado en la definición de la tipificación del cáncer ginecológico, incluyendo el cáncer de cuello uterino, y en las guías clínicas que están vigentes en el MinSal para el ámbito de cáncer ginecológico. Así que voy a tratar de transmitirle un poco la experiencia de las vivencias y responder algunas cosas que están vinculadas inclusive con lo del cáncer de pulmón. Lo primero que quiero mostrarles es esta reflexión para contextualizar en el tema de cáncer. Cuando uno analiza lo que ha pasado en los últimos 40 años en oncología, desde el cáncer, y analiza los cánceres en globo, lo que uno puede decir es que todo lo que hemos hecho en cáncer, desde las estrategias de prevención, tratamiento y la nueva aparición de terapias dirigidas o terapias como la inmunoterapia que mencionaron en cáncer de pulmón, el impacto que ha habido en la mortalidad por cáncer se reduce a un 13%. ¿Ok? Por lo tanto, cuando contextualiza en las políticas públicas qué va a hacer en cáncer, tiene que poner el foco de atención en lo que va a impactar más en reducir esa mortalidad. Y si uno analiza la historia, lo que ha ocurrido esencialmente, lo que ha contribuido a esta reducción de mortalidad, son aquellos cánceres en que hemos logrado hacer un diagnóstico más temprano y mover la aguja del diagnóstico a la etapa precoz. El ejemplo más claro en Chile es el cáncer de cuello uterino. ¿De acuerdo? En el cáncer de pulmón, como lo vieron, la gran mayoría de los casos se diagnostican en etapa avanzada. Y cada vez que diagnosticamos un cáncer en etapa avanzada y desconocemos su historia natural, tenemos muy pocas opciones de lo que ofrezcamos realmente impacte en la sobrevida. ¿Ya? Aunque se hable de que eventualmente puedan vivir 3 o 4 años, en los cánceres en los que se conoce la historia natural, en los cuales se logra el diagnóstico precoz, las terapias que son de bajo costo y las intervenciones tempranas tienen un impacto diametralmente distinto en la sobrevida, que se juegan la vida. Vale decir, un paciente con un cáncer de cuello tiene un diagnóstico precoz y vive el 95% de las pacientes y se cura. Pero cuando se diagnostica en etapa avanzada, como si fuera un cáncer de pulmón, vive menos de 2 años. Ese es el grado de diferencia que existe cuando existe una estrategia de tamizaje o de prevención que mueve la aguja al diagnóstico precoz. Segundo, lo que más ha demostrado beneficio desde el punto de vista de la curación del cáncer no es ni la quimioterapia, ni la inmunoterapia, ni las terapias biológicas, ni la radioterapia. Es la cirugía. Y de hecho los esfuerzos del Estado han estado esencialmente en lograr el diagnóstico precoz para poder remover un tumor. Porque al removerlo, eventualmente el tumor primario y no estar en condición metastásica, permite la curación de la enfermedad. Si se eliminan los factores de riesgo que condicionan el desarrollo de esa patología, se disminuye la posibilidad de que desarrolle otro cáncer. Y eventualmente también hace que ese individuo no se muera de otras causas asociadas a esos factores de riesgo. Que es lo que nosotros hoy día buscamos en oncología, que un paciente que le diagnosticamos un cáncer en etapa precoz, se logra operar y se cura, cambie esos factores de riesgo para eventualmente no morirse por causas de tabaquismo asociada a patología cardiovascular, que se conoce como la prevención terciaria que se hace en los pacientes oncológicos sobrevivientes de cáncer, donde yo no quiero que se mueran por causas de obesidad, de hipertensión o eventualmente por tabaquismo. ¿Sí? Entonces, dicho esto, en el caso del cáncer de cuello uterino, es probablemente donde más se ha avanzado en el conocimiento de cómo se genera la enfermedad. Es uno de los pocos cánceres donde entendemos lo que pasa. Y por eso es que existe la intención de la Organización Mundial de la Salud de que efectivamente en todos los lugares del mundo este cáncer se puede erradicar. Es un reflejo de la inequidad. Ahora que Chile despertó, es importante que entiendan que en Chile, por ejemplo, dependiendo de la región donde ustedes estén, existe más probabilidad o no de morirse de cáncer de cuello uterino. Y esto está esencialmente asociado a que las estrategias del país para poder hacer prevención de esta condición no necesariamente se están cumpliendo en el lugar donde el paciente está viviendo. Si yo comparo un paciente, por ejemplo, que vive en la tercera región de Chile o en la novena con Santiago, es totalmente distinto el escenario y las probabilidades de hacer un diagnóstico en etapa precoz, producto que las estrategias de tamizaje poblacional no están funcionando en el nivel de lo óptimo que se considera para tener impacto. Desde el punto de vista de la prevención, en cáncer de pulmón, por ejemplo, hablaron de que hay que hacer
tamizaje que es muy selectivo, que requiere un equipo especializado y que eventualmente conozca y interprete las imágenes para eventualmente poder interpretar la imagen como que efectivamente está en riesgo de tener cáncer. Los tamizajes poblacionales sirven específicamente cuando son costos efectivos para el Estado. Cuando la prevalencia de la condición es importante, el método de tamizaje es barato y se puede aplicar de manera oportuna en todos los lugares. Por lo tanto, hacer un escáner a toda la población en Chile es imposible. En cambio, hacer una citología de un Papa Nicolau sí es posible. Eso hace la diferencia en mover la aguja. Entonces, lo que yo voy a mostrarles ahora, dado que tengo 30 minutos, es esencialmente hablar algunas cosas vinculadas con lo que ustedes tienen como acción más relevante en la atención primaria, que tiene que ver con hacer educación, con conocer las estrategias de prevención, porque mueve la aguja y ustedes pueden impactar positivamente en la sobrevida sin que haya terapia quirúrgica, sin que haya radioterapia, sin que haya quimioterapia y eventualmente sin ninguna de las terapias biológicas, que no se han incluido en el GES porque pucha que cuestan caro. Y las estrategias de un país, cuando son limitadas económicamente, se ponen el acento en aquello que es más prevalente, que es más costo efectivo y que impacta más fuertemente en las causas de mortalidad de ese país. Obviamente el cáncer está moviéndose al número 1, pero la patología cardiovascular sigue siendo la número 1 todavía. Y el tema de la obesidad sigue siendo un drama a nivel país que condiciona no solamente patología cardiovascular, sino que también cáncer. Y la biología del cáncer se modifica por esa causa. Entonces, vamos a hablar un poco de epidemiología, vamos a hablar de prevención, vamos a hablar un poquito de cómo se presentan, y yo voy a ir deteniéndome en algunas cosas que ustedes tienen que llevarse en la cabeza porque son las cosas que ustedes pueden hacer de bajo costo, teniendo conocimiento, que impacten en la sobrevida de los pacientes. Así de concreto. Entonces, en la epidemiología, primero tienen que saber que el cáncer de cuello uterino hoy en día es el número 4, está dentro de los top 10 de incidencia y mortalidad por cáncer en la mujer a nivel mundial. Primer concepto. Segundo concepto, que es claramente prevenible, porque conocemos la historia natural y el agente causal. En tercer lugar, que cuando existen programas de tamizaje a nivel nacional, efectivamente yo muevo la aguja al diagnóstico precoz y la sobrevida es totalmente distinta. De 95% en etapa 1, cuando lo técnico en etapa 3 va al 30%. Así de diferente. Estos son los números, a grosso modo. A nivel mundial, el cuello uterino está dentro de los top 10, se diagnostican poco más de 500.000 de casos, y fíjense que se mueren más o menos 300.000. El problema es que las muertes se concentran en los países donde eventualmente no hay estrategia de tamizaje y no hay oportunidad de tratamiento. Por eso que la incorporación de las guías clínicas del GES en Chile han hecho la diferencia desde el punto de vista de poder reducir la mortalidad por cáncer ginecológico, particularmente cuello uterino, al enfatizar las estrategias de prevención y ofrecer terapias protocolizadas. Acuérdense que ese 13% de reducción se asocia a estrategias de prevención y uso de terapias protocolizadas. Algo dijo el doctor Peña con cáncer de pulmón, que podemos ofrecer esto otro. Eso significa que no hay un estándar. Cuando no hay un estándar, impacta negativamente la sobrevida de los pacientes. Se trata de hacer terapia que se conoce Taylor, vale decir, terapia que yo trato de ofrecerle al paciente considerando su condición, pero no necesariamente es la más efectiva. Y la razón de esto es que yo no conozco las causas ni la historia natural de la enfermedad, ni cómo evoluciona en el tiempo para determinar que efectivamente lo que yo ofrezco en un momento A siga siendo efectivo en el momento B. Van a escuchar que en melanoma, por ejemplo, se puede utilizar distintas terapias, pero dependiendo del momentum de la enfermedad, puede que ya no sirva. Inicialmente servía. Esos conocimientos que están limitados hoy día en oncología han hecho que eventualmente las terapias biológicas, la inmunoterapia, tenga ciertas restricciones de uso y de temporalidad. Y por eso es que la medicina de precisión todavía no ha entrado con la fuerza que podría tener. Por eso es que estamos hablando de esto de cáncer de cuello, para tratar de hacerle énfasis que esto es más importante desde el punto de vista conceptual, para que ustedes vean cómo podemos avanzar de la misma forma en otros cánceres donde no hemos sido tan exitosos en el diagnóstico precoz. ¿Sí? Entonces, dicho esto, ¿qué produce el cáncer de cuello? Hoy día lo sabemos, lo produce un agente biológico. Es el primer cáncer vinculado directamente con una infección persistente viral. Esto es muy importante. Para que una mujer haga un cáncer de cuello, necesariamente tiene que estar infectada por un virus que está dentro de una subclase de virus papiloma que tiene la capacidad de mantenerse en el tiempo, de sobrevivir a las condiciones ambientales e inmunológicas del paciente para permitir esta infección persistente y alterar a lo largo del tiempo el epitelio cervical para malignizarlo y transformarlo en un cáncer. Ese es el sine qua non. Ahora, hay cofactores que eventualmente determinan que el virus haga de las suyas.
Y dentro de esos está, por ejemplo, la presencia de deficiencia inmunológica. Si un paciente tiene alguna deficiencia inmunológica, el virus va a ser de las suyas con mayor facilidad y probablemente en el tiempo y en periodos más cortos va a desarrollar un cáncer. En el caso del tabaquismo, es un cofactor que facilita, al permitir la integración del virus al material genético y su replicación, eventualmente hacer que el proceso también se acorte en el tiempo. Entonces, cuando uno ve a un paciente con estas características, los factores de riesgo los busca esencialmente para entender cuánto más le agrega de pelos a la sopa para predisponer que el virus haga de las suyas. ¿Sí? Antiguamente lo que habíamos hecho era buscar factores de riesgo. Cuando no sabíamos que el virus existía como agente causal, lo asociábamos a los factores vinculados a la actividad sexual. Y por lo tanto, el cáncer de cuello uterino se estigmatizó como una enfermedad vinculada a infecciones de transmisión sexual, lo que ha estigmatizado en la población que eventualmente cuando uno tiene un virus papiloma lo asocie a infidelidad o eventualmente a relaciones de conducta sexual anormal, lo cual dificulta en la población crear cultura de que es importante buscar el virus, que hoy día sabemos que es una infección prevalente y común en la población. Si yo les digo a ustedes en esta sala, que son todos médicos, ¿ya? Deben saber que el 20 a 30% de los doctores tiene virus papiloma. Eso se demostró en la Universidad de Temuco, estudiando la población, y particularmente en los hombres podían haber hasta 2 o 3 tipos virales. Y eso no se relacionaba eventualmente con la conducta sexual del individuo. ¿Sí? Por lo tanto, el primer concepto que les quiero decir es que el virus papiloma es una infección prevalente en la población, que es más común en la población joven, que a medida que uno envejece, el virus se logra erradicar porque la inmunidad del individuo lo logra eliminar, pero eventualmente pueden haber cofactores que hagan que ese fenómeno no ocurra. Y si uno tiene un virus de alto riesgo, es más probable que uno no sea capaz de eliminar al virus. De ahí vienen porque hay virus que eventualmente uno tiene que estar más atento a que si el paciente lo tiene y fuma, pueda tener mayor riesgo de desarrollar un cáncer de cuello uterino. ¿Sí? Ok. El saber esto se lo debemos a este individuo. Este doctor es un holandés. Curiosamente, el año 2008 ganó el premio Nobel. Y lo ganó específicamente por haber entendido y haber demostrado que la infección viral persistente por virus papiloma producía cáncer de cuello. Ese mismo año se otorgó el segundo premio Nobel simultáneo, que fue el del VIH, que demostró que la infección por el retrovirus producía una condición de depresión de la inmunidad que determinaba la aparición de ciertas condiciones de infecciones oportunistas, como también ciertos cánceres que se presentaban de manera más común en la población que en el resto de la población, como por ejemplo los sarcomas de Kaposi. Porque la condición de inmunidad del individuo permitía el desarrollo de esta condición, así como lo hacía con las infecciones oportunistas. Entonces este tipo ganó el premio Nobel por esto. ¿Ya? Hoy día se sabe que esta infección es persistente y que casi el 100% de los cáncer de cuello uterino se deben a esta causa. Por eso es que el objetivo a nivel poblacional es cómo logramos erradicar la infección por virus papiloma, y eso justifica por qué hoy día, como estrategia de prevención primaria, a las niñitas se les está vacunando en el colegio. Así que alguna, si tiene hija que está entre los 9 y 14 años o va a tener una hija que va a estar en ese escenario, por favor, no tenga y cometa el error de no querer vacunarla. ¿De acuerdo? Son distintos tipos, pero el virus que más se asocia a cáncer de cuello es el virus 16. El segundo es el 18. Ya hay otros 12. Por lo tanto, aquí los 14 compadres virales que son de riesgo están tipificados, los conocemos, los tenemos identificados, son los usual suspects, y estos son los que eventualmente vamos a ir a buscar dirigidamente en la población. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el virus? Esencialmente el virus infecta las células basales del epitelio cervical y lo que hace es que paulatinamente, para replicarse, va produciendo un fenómeno en que este recambio natural y de muerte natural de las células ya no se sigue produciendo. Y por lo tanto las células empiezan a deformarse y a adquirir y a sumar alteraciones genéticas que finalmente terminan en la carcinogénesis del epitelio cervical. Pasa de una etapa preinvasora a una etapa invasora. Eso significa que las lesiones precursoras y las lesiones premalignas tienen un tiempo de presencia en el individuo que está asintomático y que eventualmente nosotros tenemos una ventana de oportunidad para tratarlo y erradicarlo antes de que se transforme en cáncer. O sea, existe una estrategia de prevención primaria, que es la vacuna, una estrategia de prevención secundaria que busca las lesiones premalignas precursoras, de ahí viene la historia del Papa Nicolau, porque el Papa Nicolau lo que busca son lesiones premalignas que no están en cáncer para poder tratarlo oportunamente, y después de eso viene el cáncer propiamente tal. ¿Sí?
Entonces, la gran mayoría de los individuos adquieren la infección por virus papiloma. Aquí deben andar varios de esos virus. Pero la mayoría de ustedes logra erradicarlo. Habitualmente, antes de los 25 años, gracias a nuestra propia inmunidad, y si no tenemos, por ejemplo, factores de riesgo como el tabaco, somos capaces de eliminarlo. Por eso es que las normas hoy en día, por ejemplo, han preconizado que el tamizaje no se debe hacer antes de los 25 años. Porque si no, la población que no está vacunada contra el virus va a salir probablemente positiva. Y como existe esta cultura de que es una infección de transmisión sexual, ¿ya? La que esté pololeando le va a buscar la explicación al pololo. ¿Ya? Y si el pololo es su única pareja, le va a decir, ¿con cuántos más te has metido? Esa es la cultura que impera cuando habitualmente el virus papiloma se asocia a ITS. Y eso es lo que tenemos que cambiar conceptualmente. ¿Estamos? Para que usted tenga una idea, de toda la población que se infecta por virus papiloma, si yo tengo 1 millón de mujeres con virus papiloma, menos de 2.000 van a hacer un cáncer de cuello uterino. Por lo tanto, significa que nuestra propia inmunidad, la ausencia de factores de riesgo, hacen que eventualmente nosotros seamos capaces de eliminar el virus. El problema está en que nosotros no tenemos tanta claridad para saber quién lo va a hacer y quién no. Y por lo tanto, nuestra estrategia de tamizaje tiene que estar dirigida a buscarla en toda la población. ¿Sí? ¿Tiene importancia esto? Sí, porque el virus papiloma, gracias a este mismo tipo, hoy día sabemos que asocia a otros cánceres. Y por ejemplo, el cáncer de vulva, el cáncer de vagina, el cáncer de orofaringe en los hombres que fuman y beben mucho alcohol y que tienen factores de inmunidad también que los predisponen, también pueden hacer este cáncer. Y esto ha ido aumentando. El caso más característico, para que se acuerden, es Michael Douglas. ¿Ya? Y hay varios cantantes, músicos hoy día conocidos que tienen la presencia de virus papiloma y que eventualmente desarrollaron por estos otros cofactores ese tipo de condiciones. Hay un actor conocido que hizo el papel de Batman que también tiene esta condición. Hay un cantante famoso de un grupo musical, ¿ya?, de heavy metal que también le pasó lo mismo. Para que me entienda que esto también le pasa a los hombres. El cáncer de pene es raro, pero existe y también se asocia al virus papiloma. Fíjense el porcentaje de asociación de la enfermedad con la presencia del virus con la infección persistente. Por eso es que es tan importante que la población se vacune contra el virus y que ahora se incorpore además por primera vez a los hombres dentro de la vacunación. Y si los hombres tienen sexo entre hombres, aumenta significativamente la prevalencia de cáncer de ano. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que se hace hoy en día? La estrategia de prevención primaria, y lo voy a decir brevemente, se ha centrado en la vacuna. Y vamos a hablar un poco de la vacuna para que sepan. La prevención secundaria, lo que hemos hecho históricamente por un tema de costo asociado, es el Papa Nicolau. ¿Ya? Un Papa Nicolau cuesta 3 lucas. Pero detectar virus papiloma cuesta entre 30 y 40 lucas. Entonces, si yo soy el ministro de Salud, no voy a decir Mañalich en este caso, si yo soy el ministro de Salud, probablemente voy a financiar por un tema de costo-efectividad del país la citología. ¿Sí o no? El problema es que la detección del virus papiloma de alto riesgo es más sensible, es más efectiva y probablemente a largo plazo va a ser mucho más útil cuando haya un escenario de mayor vacunación en la población. Por lo tanto, por ejemplo, las normas complementarias y en las guías clínicas, lo que nosotros hemos incorporado es que es recomendable que se incorpore el test de VPH de alto riesgo como una de las estrategias de tamizaje en el país y transitemos de la citología al test de VPH. ¿Sí? Y probablemente cuando ustedes estuvieron en clases, hablaron de citología y les dijeron que existía un método que eventualmente iba a poder detectar el virus papiloma. Bueno, eso está ocurriendo. Esa es la transición que está ocurriendo a nivel del cáncer de uterino en Chile. El objetivo de la prevención secundaria entonces es detectar las lesiones premalignas. ¿Por qué? Porque las podemos tratar. Y las podemos tratar con métodos que ustedes deben haber visto en las clases y deben haber visto en los policlínicos y eventualmente en los centros hospitalarios, que es hacer un cono. La famosa conización. Bueno, para que se den cuenta, cuando uno trata una lesión premaligna, la tasa de éxito del tratamiento es del 95%. Por lo tanto, tengo una estrategia de eliminar la infección, tengo la segunda etapa de eventualmente detectar una lesión premaligna y el 95% de las veces curarla. Por eso es tan importante. Y la prevención terciaria tiene que ver con ya empezar a manejar el cáncer propiamente tal de forma adecuada. Ahí están los virus y las vacunas que existen. Dentro de las vacunas, la que ustedes probablemente van a haber escuchado, hay 2 en Chile, Gardasil y Cervarix. ¿Ya? En Chile se decidió, porque la Comisión de Pediatría influyó mucho en este tema de las vacunas, se decidió por Gardasil. ¿Por qué? Porque la prevalencia de condilomas en la población en general es muy alta. Y los condilomas no se asocian a los virus de cáncer, sino que asocian a estos otros 2 tipos, el 6 y el 11.
Pero esos virus, como son tan prevalentes, entonces la balanza se inclinó a nivel poblacional, vacunemos a las niñas entre los 9 y los 14 años, para que no tengan, además de cáncer de cuello uterino, tengamos menos incidencias de condilomas, que son un problema. ¿Sí? Más recientemente apareció una nueva vacuna, que se llama Gardasil nonavalente. Es más cara, ¿ya? Probablemente si ustedes no se han vacunado, esta es la vacuna que se tienen que poner, porque ustedes ya pasó la vieja, ustedes están en una etapa de la inmunidad que eventualmente la respuesta a las vacunas es un poquito más piñufla, y en ese sentido necesitan una dosis diferente. Hoy día sabemos, por ejemplo, que las vacunas son altamente eficaces. El 98% de los casos de lesiones precursoras se previenen con la vacuna. Por tanto, si alguien se vacunó en la edad correcta, entre los 9 y los 14 años, tiene muy poca probabilidad de desarrollar lesiones premalignas asociadas al virus, particularmente por los virus que la vacuna protege. Ahora, en general, esta es la recomendación. Si quieren acordarse algo, acuérdense de esto, porque esto se lo van a preguntar los pacientes, las mamás de los pacientes, ¿ya? Tanto niñas como niños. Hoy día se está estableciendo que son 2 dosis, se colocan una vez al año. Eso explica por qué en sexto y séptimo básico, más o menos en ese rango, o eventualmente quinto y sexto, se están vacunando los niños. ¿Sí? ¿Por qué? Porque inicialmente el Estado partió con una vacunación para ese grupo objetivo, entre los 9 y los 10. Los vacunaban el primer año a los 9, al año siguiente a los 10. Hicieron una estrategia que se llama de catch-up. Catch-up significa que los que les pasó a la vieja, que ese día no fueron al colegio o lo que haya sido, al año siguiente los fueron a vacunar. ¿De acuerdo? Con lo cual han aumentado el número de casos vacunados en Chile. Pero ya cuando pasa la edad óptima, hay que poner 3 dosis. ¿Estamos? Y en ese caso, ¿se van a poner alguna vacuna ustedes? Usen la nonavalente, porque es una versión mejorada de las originales. ¿Cuál es el problema que tenemos con la vacuna? Que todavía no está disponible en todas partes del mundo. No vale lo mismo en todas las partes del mundo. Esto es un tema de economía. Hoy día sabemos, por ejemplo, que la vacuna no vale lo mismo en el Sudáfrica que eventualmente en Pekín, porque ahí tiene que ver con las regulaciones del mercado y cómo entra la vacuna en el lugar y cómo compiten las distintas empresas farmacéuticas para incorporarla como una política de Estado. Tienen que saber que hay lugares donde hay más vacunación, hay lugares donde la torpeza de la población ha hecho que eventualmente la gente le tenga miedo a vacunarse, como en Perú o en Japón, lo cual ha hecho que eventualmente haya un aumento de las lesiones nuevamente, producto de la estrategia, y hay lugares donde efectivamente la población objetivo se ha vacunado. Pero esa población objetivo vacunada, por eso que es importante que ustedes lo sepan, es un porcentaje menor. Okay. Eso es lo que se ha vacunado. Esto es una revista bien rasca, se llama Lancet, si no la ubican, ¿ya? Esto es la población vacunada y esto es lo que habría que vacunar. Por lo tanto, significa que la vacuna hoy día tiene poco impacto. Y es probable que el doctor Peña, cuando tenga como 90 años, él sepa que eventualmente está reduciéndose la mortalidad por cáncer de cuello. Entonces, eso significa que vacunar no es suficiente, que hay que seguir haciendo citología o eventualmente detectando el virus. ¿Por qué razón? Porque el impacto en la población y alcanzar en la población objetivo que necesitamos vacunar dista mucho. Fíjese que en Chile son 9 millones más o menos de mujeres las que tendrían que vacunarse. Y se han vacunado, si incluimos este año, probablemente 1 millón. ¿Estamos? Ahora, cuando las pacientes se vacunan, igual hay que hacerle citología, porque la vacuna es como 98% efectiva. Hay un porcentaje que no. Por lo tanto, eso significa que una paciente que se vacuna debe continuar en tamizaje de alguna forma. ¿Sí? Este caballero es Papa Nicolau. Se los presento. Papa Nicolau, usted es Papa Nicolau. Papa Nicolau arrancó de la guerra, se fue a Estados Unidos y se dio cuenta que eventualmente las pacientes que tenían citología alterada podían tener un cáncer de cuello. El año 68 se incorporó la citología, ¿ya? Que es la que ustedes ven, es muy eficaz, es muy útil, es de bajo costo, ¿ya? Pero curiosamente no se ha implementado bien. Y aquí quiero darles otro mensaje. Cuando la población en un 80% se cubre con el solo hecho de ser Papa Nicolau, no estamos hablando de vacunas. Si yo al 80% de la población le hago tamizaje, reduzco en un 70% la mortalidad por el cáncer en cuestión. ¿Sí? Fíjense el impacto. No hay ningún tamizaje en mama, en próstata, en pulmón, ¿ya? El cuello la lleva. Y la lleva por lejos, ¿ya? Y de hecho, el 50% de las mujeres con cáncer de cuello uterino nunca se hicieron un Papa Nicolau. El 80% de los casos incidentes nuevos, ¿ya? Era población marginada. El Chile despertó, po. Este es un ejemplo.
La relevancia de la vigilancia a largo plazo, cumplimiento del tamizaje. Eso significa que si yo llega una paciente a la consulta, así como usted le pregunta, ¿usted fuma? ¿Se ha hecho el Papa Nicolau? Eso explica por qué las mujeres en Chile, cuando quieren entrar, no es por discriminación, quieren entrar a una entidad pública o eventualmente a ser parte del ejército, les piden el Papa Nicolau. O si quieren trabajar como azafata en LAN. Porque esta es una política que permite hacer diagnóstico oportuno y prevenir. Gracias. Fíjense que cuando un país no hace tamizaje, el cáncer de cuello representa uno de los cánceres que más mata a mujeres en el mundo. Y cuando se incluye el tamizaje, sale del top 10. ¿Ya? En Chile, esto lo voy a saltar un poco por tiempo, pero en Chile hubo un deceso paulatino, pero significa que hubo como un pic que empezó a aumentar de nuevo. Estos datos los sacamos nosotros usando los datos de la OCDE este año, cuando preparamos la clase, y tiene que ver con estas cosas. Esta es la tendencia que tenía el Papa Nicolau en Chile. Y fíjense cómo empezó a caer. ¿Ya? Esto fue peor, por ejemplo, en la tercera región, donde llegó al 40 y algo %. ¿Estamos? Y empezaron a aumentar los casos. Y la mortalidad. Aquí tienen por regiones, pero fíjense que, de acuerdo a los datos de la CACEN, bajó del 68 al 59. Ustedes tienen un rol súper importante aquí, porque tienen que promover que se haga el Papa Nicolau, que se vacune a la gente y que eventualmente hagan el tamizaje. ¿Sí? Si uno compara los distintos países, ¿por qué pasa esto? Este es Estados Unidos. Esencialmente, una de las variables que influye es el nivel educacional y el no educar a la población. ¿Ya? Y de hecho, en esta revista se muestra que cuando los pacientes que son de origen hispánico, que creo que en Chile hay varios de esos, ¿ya? En general, el hecho de no conocer y estas barreras culturales determinan que no se hagan el tamizaje ni la vacunación. Entonces, es muy importante educar a la población. Voy a saltar esta parte. Estas son las distintas estrategias de tamizaje que existen hoy día. Pueden revisarlas con calma, pero o les recomiendan una citología o les recomiendan el test de BPH. El test de BPH, le insisto, se hace después de los 30 años idealmente para no generar angustia en una población que eventualmente tiene alta prevalencia de la infección. ¿Sí? Vamos a seguir un poco más. ¿A qué nos referimos a patología cervical? Cada vez que una paciente tiene un PAPA alterado o una citología o un BPH alterado, tiene que ir a patología cervical. Usted le salió el PAPA alterado, la mandan al ginecólogo-oncólogo a patología cervical donde corresponda. ¿Sí? Para poder hacer el estudio adicional. Y el segundo componente es el cuello sospechoso. ¿Qué es lo que es el cuello sospechoso? No es el que anda encapuchado, no es el pato malo, ¿ya? Es uno que se ve feo o que está sintomático. Las lesiones precursoras no son sintomáticas. Cuando una paciente sangra con la actividad sexual, eso está mal. No es que pierda la virginidad todas las veces. Eso significa que en algún momento tiene alguna lesión en la vagina que la está haciendo sangrar. Y ese es motivo de derivación. Ese es un cuello sano, ese es un cuello enfermo. Un cuello sano, un cuello enfermo. Entonces ustedes en el policlínico pueden poner un espéculo y mirar. Si no ven eso, prefiero que mandan igual lo que vean raro, porque pueden achuntarle. ¿De acuerdo? Nosotros lo que hacemos después de eso es hacer una colposcopía. Nosotros publicamos algunas guías de eso el año pasado para la gente que no sabe mucho del tema, para que lo puedan leer, si lo quieren leer. Está en la revista chilena. Y lo que buscamos es con tinción ir a identificar las lesiones. Ustedes deben haber visto la colposcopía con ácido acético. Les debe sonar eso, ¿no es cierto? Ya, eso se puede hacer con ácido acético o se puede hacer con Lugol, para identificar las lesiones. ¿Me queda un minuto? Bien. Y tomamos una biopsia de esto y lo que hacemos después de eso es un cono. Cuando se hace un cono oportunamente, el 95% de las pacientes se cura. ¿Me van siguiendo? Sí. Entonces, cono. Y de cáncer, ¿qué es lo que tendrían que saber ustedes en cuello uterino? Porque lo lógico sería que no tuviéramos cáncer de cuello. ¿Sí o no? Si yo les tengo que hablar de cáncer de cuello, del tratamiento, significa que lo estamos haciendo mal. Por eso que quiero hacer un quiebre aquí. Así que voy a parar en esto porque esta es la parte que me importa a mí que ustedes sepan y que se lleven como mensaje. Y les voy a explicar en 2 diapositivas, fuera de lo que está grabándose, lo que es tratamiento, para contextualizar esa parte. ¿Les parece? ¿Sí? Ya. Ok. Entonces, fíjense en esto. Ahora voy a mostrarles cuando lo hacemos mal. ¿Ya? Estados Unidos se diagnostican 5.266 casos. Corresponde a estas pacientes que no se habían hecho Papa Nicolau, que no tienen vacuna, etc. Y habitualmente son hispánicas o afroamericanas. Son las marginadas de la población, que representan el 7% de las americanas. ¿Ya? Habitualmente son las colombianas inmigrantes,
son las que trabajan eventualmente, las ecuatorianas que trabajan en los lugares como Nana y que no tienen acceso por seguro de salud porque están como ilegales, eventualmente en Estados Unidos. Y se concentran en el centro de Estados Unidos donde hay más republicanos, en la zona de Nuevo México, Texas, etc. ¿Estamos? Chile, fíjense, 725 casos de muerte y 1.549 diagnosticados. ¿Cuál es la diferencia? Que se muere un porcentaje un poco mayor que Estados Unidos. Pero esta es la República Democrática del Congo, donde no hay estrategias de tamizaje, donde no hay vacunas, porque las vacunas no están disponibles por el Estado, ni hay citología por el Estado. ¿Ya? Se mueren 4.665 y 5.762, o sea, el 81% de las mujeres, 4 de 5. Eso habla de que potencialmente, si uno no hace esto, este es el impacto que tiene. ¿Y por qué pasa esto? Porque se diagnostican en etapa 1 y en etapa 4. Etapa 1, etapa 4. Y Chile está en la transición. ¿Estamos? Entonces, acuérdense de eso. Paciente que sangra, la van a mandar a patología cervical. Da lo mismo que la manden de más, pero no nos vamos a equivocar. ¿Sí? Este es un estudio que nosotros hicimos hace poco para mostrarles cuál es la edad de mayor riesgo. Mujer que llega a su consulta y tiene 35 o 40 años y sangra con la actividad sexual, esa es la que está en riesgo, porque la historia natural dice que yo adquiero el virus cuando inicio la actividad sexual. En Chile parte alrededor de los 14, 15 años. Por lo tanto, tengo 10 años de lesión precursora y por lo tanto la lesión de cáncer va a aparecer alrededor de los 30 años. Eso explica que hay un porcentaje importante de mujeres que antes de tener hijos tienen un cáncer de cuello. Y eso explica que hoy día, como hay menos mujeres que tengan hijos antes de los 35 años, hay un porcentaje de cánceres de cuello, que hoy día estamos tratando de buscar estrategias de tratamiento que logren que tengan hijos habiendo tenido un cáncer de cuello. Cosa que no pasaba antes. ¿Ya? Acuérdense de nuevo. ¿Ya? Normal, sospechoso. Normal, sospechoso. El más común es el escamoso. Porque es el epitelio escamoso. Acuérdense que la vagina es piel sin escamas. ¿Ya? Normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Las etapificamos en muchas partes, como no hay recursos, por ejemplo, en la República del Congo, se examinan a los pacientes. Y ustedes les enseñaron en el colegio, en la escuela, en la universidad, donde sea, de que el cáncer de cuello se diagnosticaba examinando. ¿Ok? Bueno, eso acaba de cambiar este año. Nosotros este año introducimos una modificación, dado que hay más radiología a nivel mundial, incluyendo en lugares como la República del Congo. Por eso les digo, cuando yo participo de la FIGO, lo que hacemos ahí es mirar qué se puede hacer en cada país. ¿Ya? Y en este caso, lo que vimos fue que efectivamente se podía introducir la radiología. La patología, lo que dijo el doctor Peña, que la inmuno es la culebra, la inmuno es para poder superar la ignorancia. Eso significa que cuando yo hago una HE en hematología, o sea, en patología, la gran mayoría de los cánceres los puedo diagnosticar con HE si tengo un buen patólogo. Los casos metastásicos no se sabe el origen y se requiere la inmunohistoquímica. ¿Sí? ¿Me siguen? Pero la gran mayoría, cuando un patólogo es experto, es capaz de diagnosticar habitualmente con la HE, el 80 o 90% de los casos. La imagenología ayuda a hacer la etapificación. Hoy día examinamos a las pacientes y le hacemos imágenes y podemos definir si está en etapa precoz o más avanzada. Y normalmente esta es la nueva etapificación. Surgió el 2018, yo participé de esta etapificación y lo que hicimos fue cómo nosotros podemos ofrecer imágenes para poder acompañar el error diagnóstico que yo tengo como clínico. Ustedes han escuchado de repente que los cirujanos dicen mide 4 centímetros o 3 y el radioterapeuta dice mide 5. Entonces la pregunta es ¿por qué hay diferencia? Porque el radioterapeuta va a ver la realidad y el cirujano la va a operar. ¿Sí o no? ¿Y dónde creen que está la razón de eso, la racionalidad de eso? Las lucas. Aunque no lo crean. Nosotros como ser humano cometemos errores de repente de decir pacientes que tienen indicación de radioterapia, producto que queremos operarla, porque si no nosotros quedamos al margen. Se lo estoy diciendo con la mayor transparencia posible porque eso pasa en todas partes del mundo. ¿Ya? Entonces, la imagenología lo que ha permitido es precisar de mejor manera si el radioterapeuta o el cirujano tiene razón. Gracias a la resonancia, por ejemplo. ¿De acuerdo? La resonancia es lo que mejor ve las partes blandas. Y en ese caso, cuando un tumor mide menos de 4 centímetros, debe ir a cirugía siempre y cuando no tenga otros factores de riesgo como los ganglios positivos. ¿Me siguen? Entonces, en general el tratamiento se divide en esto. Menos de 4 centímetros, cirugía. Pero ojalá echen un comité donde el radioterapeuta, el cirujano,
tengan una resonancia, ojalá, que les diga que es cierto lo que están diciendo. Créanme que esto es importante, porque si ustedes tienen un familiar que el cirujano dice hay que operarla, pregúntenle cómo hizo el diagnóstico del tumor, si lo hizo clínicamente, radiológicamente o por biopsia, o la combinación de estas. Porque la buena medicina se hace cuando uno combina estos elementos. Sabe que es escamoso, ve los factores de riesgo biológicos del tumor primario y con la imagenología permite decir si efectivamente le voy a ofrecer solo un tratamiento o más de un tratamiento. Desde el punto de vista de los de más de 4 centímetros, les lleva radioquimioterapia. ¿Sí? Y mientras más avanzados aparecen los paliativos y los biológicos. Y ahí esos cánceres se comportan igual que el de pulmón, con las mismas sobrevidas. Entonces lo que estoy tratando de decirles, cada vez que no conocemos la historia natural, diagnosticamos en etapa avanzada, páncreas, pulmón, ¿ya? El cáncer de próstata avanzado, todos tienen más o menos situaciones similares. Etapa precoz, altos resultados y mejores opciones para los pacientes. Hay distintas opciones quirúrgicas, eso me lo va a saltar, radioquimioterapia para los tumores avanzados. Otra cosa que tienen que saber es que uno no debe idealmente tratar con múltiples cosas a los pacientes, porque sale caro, porque deteriora la calidad de vida, algo que no sabíamos. Y por eso que el doctor Peña dice de repente, sí, dice que eventualmente en algunos casos ofrecemos A y en otros B, pero no la combinación de ambas, porque si no aumenta el costo y la calidad de vida se peora. Y fíjense la diferencia en sobrevida. Es diametralmente distinta. 97%, 95% para el 1A y el 4B 32-22. Si nosotros hacemos la estrategia de tamizaje correctamente, debiésemos de estimar con suerte esto y no lo demás. ¿Sí? ¿Ok? Y el seguimiento esencialmente lo hacemos con imágenes y clínicos y está comandado por lo que dice el paciente, lo que le molesta. Y basado en eso pedimos imágenes. Porque si no también lo hacemos vivir con la espada de Damocles, de que eventualmente si tiene, cada vez que se hace una imagen, está pensando en que van a encontrar el cáncer. Y se ha visto que los estudios de seguimiento han demostrado que cuando el paciente se le hace el manejo psicológico, paliativo, y solamente imágenes cuando se justifica por síntomas, tienen mejor calidad de vida. Lo mismo que acaban de demostrar en pulmón, se mostró en cáncer de cuello hace como 15 años atrás. ¿Ya? Y a recordar están esas cosas. Si les van a preguntar algo en la prueba, llévense esa diapositiva. Si les preguntan algo de eso, la pregunta está mal hecha. ¿Ya? Porque esto es lo importante. ¿Ya? Y originada por infección presente por virus papiloma, vacuna y tamizaje con virus papiloma, citología, cono para las lesiones precursoras, etapas precoces, cirugía menos de 4 centímetros, etapa avanzada, radioquimioterapia y seguimiento clínico y citológico. Y vamos a terminar, mostrarles esto. Este es el compromiso que hicimos el año pasado, la FIGO con la Organización Mundial de la Salud, para que erradiquemos el cáncer de cuello. Y eso tiene que ver con ofrecerles la vacuna a las niñitas, hacer prevención secundaria y tratamiento oportuno a las lesiones precursoras y ofrecerles tratamiento protocolizado, ojalá en etapas que sean más tempranas para eventualmente disminuir el riesgo de que fallen los tratamientos, por ejemplo, con terapia biológica. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, inquietudes?